Vamos a representar la función dada f de x es igual a 1 dividido por la cantidad 1 menos 5x al cuadrado como una serie de potencias. Calcule los primeros coeficientes de la serie de potencias y también encuentra el radio de convergencia. Observe cómo la función dada aquí no se parece a la fórmula utilizada para encontrar la suma infinita de una serie geométrica convergente. Pero la antiderivada de f de x sí. Así que ahora integraremos f de x con respecto a x. Entonces comenzaremos integrando f de x con respecto a x. Por eso queremos encontrar la integral de 1 dividido por la cantidad 1 menos 5x al cuadrado con respecto a x. Escribamos esto como la integral de la cantidad 1 menos 5x al poder de 2 negativos. Tendremos que realizar la sustitución de u aquí, donde u sería igual a 1 menos 5x, y por lo tanto el diferencial u es igual a 5 de x negativo. Entonces, si resolvimos esto para dx, tendríamos un quinto negativo u igual a dx. Nuevamente, piense en esto como u para el poder de 2 negativos, integre con respecto a usted, tendremos un factor adicional de un quinto negativo. Entonces la antiderivada sería un quinto negativo veces u al poder del negativo, que sería la cantidad 1 menos 5x al poder del negativo dividido por 1 negativo más c. Simplificando, habríamos notado un quinto positivo. Veces tenemos 1 dividido por la cantidad 1 menos 5x. Más c. Y observe cómo 1 dividido por la cantidad 1 menos 5x se ajusta a la forma de la fórmula utilizada aquí para encontrar la suma de una serie geométrica convergente. Entonces, como esta es la antiderivada de f de x, la derivada de esta antiderivada sería f de x, que significa f de x. La función dada, o en este caso el integrando, es igual a la derivada con respecto a x de una quinta vez. 1 dividido por la cantidad 1 menos 5x. Por supuesto, podemos dejar aquí la constante, lo que significa que f de x es igual a la derivada con respecto a x de un quinto, multiplicado por la serie de potencia para esta función, que sería la suma de n igual a 0 al infinito de a veces r, elevado a la potencia de n, donde a es 1. Y r sería 5x. Simplificaremos esta serie de potencia y luego encontraremos la derivada con respecto a x en la siguiente diapositiva. Podemos escribir 5x a la potencia de n como 5 a la enésima veces x a la enésima. Entonces podemos escribir esto como la derivada con respecto a x de la suma de n es igual a 0 al infinito, tendríamos 5 a la enésima multiplicado por x hasta la enésima dividido por 5. Esto es 5 para el primero, así que simplificaremos aquí restando los exponentes. Entonces tenemos f de x es igual a la derivada con respecto a x de la suma de n es igual a 0 a infinito de 5 a la potencia de n menos 1 veces x a la potencia de n. Ahora encontraremos la derivada de la serie de potencia con respecto a x, que sería f de x es igual a la suma de n es igual a 0 al infinito de 5 a la potencia de n menos 1. Luego multiplicaríamos por n y luego restaríamos 1 del exponente, de modo que tendríamos x a la potencia de n menos 1. Entonces esta sería la serie de potencia para nuestra función. Y ahora generaremos los primeros términos para encontrar los coeficientes deseados. Observe que cuando n es 0, el primer término sería 0 debido a esto n aquí. Cuando n es 1, tendríamos 5 a 0 veces 1 veces x al 0, que es 1, más cuando n es 2, tendríamos 5 a las primeras dos veces veces x al primero, más cuando n es 3. Tendríamos 5 veces al cuadrado 3 veces x al cuadrado. Times x squared. Además cuando n es 4, tendríamos 5 a la tercera.
veces 4 veces x a la tercera. Y mirando hacia atrás a nuestra pregunta por un momento, definimos un término más, el término de grado 4, para encontrar c sub 4, el coeficiente de un término de grado 4. Entonces, cuando n es 5, tendríamos 5 a la cuarta por 5 veces x al cuarto. Por supuesto, esto continúa. Vayamos y simplifiquemos cada término. Aquí tenemos uno más, esto sería 10x. Además, esto sería 25 veces 3 veces x al cuadrado, 75x al cuadrado. Más 5 a la tercera veces 4 veces x en cubos, eso sería 125 veces 4 veces x en cubos, eso sería 500x en cubos. Luego, finalmente tenemos 5 a la cuarta veces 5 veces x a la cuarta. Eso sería más 3125x para el cuarto. Entonces c sub 0 es 1, c sub 1 es 10, c sub 2 es 75, c sub 3 es 500. Y sub 4 es 3.125. Avancemos y grabemos eso. De nuevo 1. 10, 75, 500, 3.125. Y ahora para encontrar el radio de convergencia. Observe que en este formulario aquí podemos reconocer que R, la razón común, es igual a 5x, y por lo tanto, para que la serie converja, el valor absoluto de 5x debe ser menor que 1, que es igual a 5 veces el valor absoluto de x menor que 1. Dividiendo ambos lados por 5, tenemos el valor absoluto de x como menos de un quinto, y por lo tanto el radio de convergencia es un quinto. Esto también nos dice el intervalo de convergencia sería el intervalo abierto de un quinto negativo a un quinto positivo. Nuevamente, solo se nos pide que encontremos el radio de convergencia, que nuevamente es un quinto. Pero antes de irnos, echemos un vistazo a la gráfica de la función divisional, y la gráfica de la función polinómica que podría formarse utilizando los primeros 5 términos de nuestra serie de potencias. Y debido a que esta serie de potencias se centra en 0, llamaríamos a esto un polinomio de Maclaurin. Tenemos una función divisional graficada aquí en azul y la función polinómica graficada aquí en rojo. Observe que alrededor de x es igual a 0. La función polinómica roja es una buena representación de la función original, nuevamente graficada en azul. También podemos ver que la serie de potencia está centrada en x igual a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.